Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan más de 800,000 personas, lo que significa una muerte cada 40 segundos. Y un dato significativo es el hecho que la mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios. Este mismo organismo señala también que el suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Y en México, según datos proporcionados por el INEGI, en 2013, 40.8% de los suicidios ocurrieron en jóvenes de la misma edad y la tasa alcanzó 7.5 suicidios por cada 100,000 jóvenes. Del total de suicidios ocurridos en México durante 2013, 81.7% fueron consumados por hombres y 18.2% por mujeres. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud afirma que si bien las causas de suicidio son complejas y multifactoriales, las razones más frecuentes son por problemas económicos y por el desamor o la violencia. Más allá de los datos y cifras que nos indican que se trata de un hecho alarmante y que es urgente atender, un suicidio impacta de manera determinante a la familia, a la pareja, a los hijos, a la sociedad, etc. ¿Qué hay detrás de la decisión de una persona que se quita la vida? ¿Impulsividad? ¿Enfermedad mental? ¿Vacíos emocionales? Quédate con nosotros. Bienvenidos, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, hablando de un tema fuerte para aquellas personas que lo han vivido, el tema del suicidio y la pareja. Y ahorita veamos esta cápsula introductoria acerca de las estadísticas, pero miren, estas cifras que acabamos de escuchar no son exactas, ya que únicamente se calculan de los suicidios registrados. Muchas familias no registran o no reportan precisamente estos suicidios por tantos tabús que hay alrededor, ya sea sociales, religiosos, culturales, de educación, de familia y demás, y por eso no está la estadística tan exacta. El día de mañana es el Día Internacional de la Lucha contra y la prevención del suicidio, por eso quisimos hablar de este tema esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, para profundizar cómo lo vive la familia, cómo lo vive la pareja, y por supuesto si en ocasiones también se culpabiliza a la pareja de no haber estado atenta ante esas alertas que había, ante esas amenazas de suicidio, y bueno, pues a veces también se tiene que vivir con todo esto. Hay un duelo que puede durar muchísimos años, es difícil de superar esta pérdida y por eso queremos tratar este tema. De verdad los invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos pues muchos comentarios también que ustedes pueden hacer a través de las redes sociales, donde Óscar Virués, como siempre, estará atento a leerlo a nuestros especialistas. Óscar, muy buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, mi querida Carmen. Igualmente a todas las personas que nos acompañan hoy, que se conectan a través de las redes sociales. De hecho, para seguir el programa a través de internet, la dirección es www.canal11.ipn.mx. Otra forma de comunicarse con nosotros es la vía telefónica y el número es el 51 66 4000. Sabemos, desde luego le damos la bienvenida al público que nos acompaña aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, por supuesto a nuestras y nuestro especialista. Y qué tema tan importante y cuántas vertientes tiene por analizar, sumamente profundas todas, cada una de ellas. Otra de las razones por las que decías las cifras tal vez pueden ser inexactas es que en ocasiones se confunde también con un accidente. Exacto. Cuando la intención era otra. Entonces, hay muchas aristas desde donde se puede observar o analizar este tema, así que tenemos poco tiempo para tanto tema, ¿no? Así es, Óscar. Y vamos a darle la bienvenida a nuestros especialistas. Alejandro Águila Tejeda, psicoterapeuta y suicidólogo, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Bienvenido, Alejandro. Muy buenos días, Carmen. Buen día. Buenos días. También nos acompaña Ana Gladys Vargas Espínola, psicóloga, maestra en psicoterapia psicoanalítica, cofundadora de la asociación Texpalewi. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas.
Y también está con nosotros Tere Díaz, terapeuta de familia y pareja, especialista en desarrollo humano, socia fundadora de la revista Singular y también, por cierto, de Terapia de la Montaña. Así que bienvenida, gracias por estar aquí, Tere. Gracias, Carmen, gracias por la invitación. Bien, pues vamos a comenzar hablando de este tema, pero ¿les parece si a continuación les presentamos un testimonio de una mujer que nos platica cómo vivió el suicidio de su pareja, de su esposo? Es una impresión muy fuerte porque la primera sensación fue de miedo, de gritar, ver el cuerpo pues ahí en el baño en esas condiciones. Fue como una sensación de como si no fuera yo. Al escuchar a mi hermana los gritos, ella llega, se da cuenta y bueno, yo le gritaba que lo bajáramos y ella me dijo, es que ya no hay nada que hacer. Entonces puedes sentir mucha desesperación, ¿no? Una impotencia porque yo no entendía por qué lo había hecho, no entendía por qué. Una noche anterior, pues cuando se fue a despedir a darme las buenas noches, me comentaba que una cantidad muy fuerte de dinero le podría salvar la vida, ¿no? Y yo decía, pues no puedo, o sea, yo me siento impotente porque yo no tengo esa cantidad, pero se puede hacer algo, ¿no? No sé, algo se puede hacer. Entonces yo nunca pensé que fuera a quitarse la vida, jamás lo pensé. Yo siempre lo consideré una persona muy fuerte, una persona que tomaba decisiones muy locas de repente, pero siempre salía triunfante. El día de hoy ya lo puedo decir, sí me sentí muy culpable porque yo me decía, si lo hubieras esperado, si hubieras platicado con él, pues a lo mejor él hubiese tomado otra decisión. Parte de su familia sí me preguntó, ¿y tú qué hacías? ¿Tú dónde estabas que no te diste cuenta, no? Pues simple y sencillamente estaba dormida. Estaba dormida y yo no pude hacer nada, ¿no? Siento que mis hijos me llegan a culpar, ¿no? De hecho, yo se los he dicho, que si ellos me culpan por la decisión que tomó su papá, y me dicen que no, que pues al cabo fue su decisión, pero yo siento todo lo contrario. Yo creo que para que uno, o al menos yo así lo pienso, para poder realizar una nueva vida con una pareja, pues primero tengo que cerrar ese círculo, ¿no? Dejar de sentir pues todavía un poco de culpa, dejar de sentir si yo hubiera hecho esto, sino simple y sencillamente respetar que fue la decisión que él tomó, que me cuesta mucho trabajo aceptarlo. El día de hoy pues yo puedo estar en mi casa porque al principio no podía estar. Era muy difícil que yo entrara pues a la habitación, al cuarto, era muy difícil. El día de hoy no, el día de hoy sé que fue la decisión de él, que sus motivos habrá tenido, pero pues no pude hacer yo nada, no pude hacer nada más que pues, los últimos días vivirlos muy contentos, muy feliz, recordar esos momentos que pues él tuvo un fin de semana padrísimo, jugando con sus nietas, muerto de la risa. Esa imagen es la que quiero seguir recordando, no la imagen en el momento en que lo encontré. Como vimos en este testimonio, a quien le agradecemos muchísimo que lo haya compartido con nosotros, el proceso es largo para asimilar y volver a entrar a esa habitación donde lo encontraste muerto, donde quitarte todas las culpas, que ya lo veíamos, no solamente la familia te culpabiliza, sino también la gente que está a tu alrededor. Dicen, ¿cómo no estuviste alerta ante esas señales, ante esos problemas que él estaba viviendo? A veces se le exige incluso al otro que tuvo la posibilidad de salvarlo. Pero ¿cómo le hacemos? Y uno mismo se lo puede preguntar, o Claro. sea, el entorno te lo dice y la misma persona se lo cuestiona. Es que yo creo que es querer dar respuestas simples a problemas muy complejos, que tienen muchísimas vertientes, que se dan una serie de factores que se conjuntan, desafortunados,
para llegar a una decisión así. Pero nosotros, para entender y darnos una explicación de lo ocurrido, buscamos porque no te diste cuenta, porque el jefe le dijo. O sea, definitivamente hay que somos seres que necesitamos significar las experiencias para procesarlas, y hay que darle la vuelta a otro entendimiento, pero me parece que primero, escuchando el testimonio, es una experiencia traumática, o sea, salir de ese shock inicial, caótico, donde no puede haber reflexión, y hay que entender que la persona puede estar en shock aún antes de entrar en un cabal proceso de duelo. Es básico, porque ella misma está diciendo, yo no puedo ni entrar a la habitación, ¿no? Exacto. Y yo diría, como primer punto, va a haber una experiencia traumática de shock que va a tener un impacto que tendrá que ser como la primera puerta de entrada para, si la muerte es un proceso larguísimo, si un divorcio, no todos los duelos implican distintos... Una cosa en donde no se entiende el por qué y se puede vivir. Y yo agregaría, Alejandro, a lo que dijiste, te lo pregunto como especialista, qué interesante, que a mis 54 años de vida, digo, nunca había oído la especialidad así como tal, ¿no? De suicidólogo, me parece interesantísimo, siempre hay algo que aprender. Y el resentimiento, tú hablabas de la culpa, de la explicación, el por qué, y el resentimiento, porque hay mucha gente que te dice, ¿por qué me haces esto a mí? ¿No? Exacto. ¿Por qué me lo hiciste? Entonces es una complejidad, pero bueno, salir de ese estado de shock, yo creo que ya es una tarea. Sí, fíjate que hay que entender que la situación del suicidio es bien compleja. Ya lo iniciábamos comentando de muchas aristas. Yo rescataría de este testimonio tan interesante 3 cosas. La primera de ellas nos dice, es que yo no creía que lo podía hacer. Exacto. Y no hay inmunidad respecto al suicidio. Todo el mundo puede suicidarse. Y si lo entendemos desde allí, sabemos la vulnerabilidad que existe en todo ser humano cuando efectivamente tenemos una condición de crisis. El segundo elemento que nos comparte ella, que entra dentro de los mitos, Carmen, fíjate qué interesante. Dice ella, es que yo lo veía muy fuerte. Exacto. No, el suicidio no es de débiles. El suicidio es de gente desesperada. Tiene una desesperanza en ese momento, en donde puede ser la crisis económica, la crisis de pareja, la crisis familiar o problemas adictivos, o sea, muchas condiciones. Pero lo último y lo que hay que ahondar bastante, y retomo lo de Tere, es la culpa. Fíjate que la culpa le he llamado yo la culpa entrampada. ¿Saben por qué? Porque es una culpa por acción u omisión. Es decir, yo hice esto y debido a esto el otro decidió suicidarse. O yo no hice, yo no lo vi, yo no lo atendí, no me di cuenta y también por eso se suicidó. Hay que trabajar este duelo, que es uno de los más complejos de trabajar dentro del campo de la tanatología, porque es un duelo donde hay muchas preguntas que nunca se van a responder. Exacto. Sí. Definitivo. ¿Verdad? Fíjate que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. A mí me parece que este tema hay que verlo con mucho cuidado. De hecho, yo siempre hasta enfatizo, los profesionales tenemos que saber para qué somos buenos y para qué no somos buenos, y referir a una persona que sea capaz de atender estos duelos tan complejos. Es un duelo que está asociado a una experiencia traumática. Por supuesto que hay que atender la situación traumática y el duelo complicado. No, nunca, en ningún caso va a ser un duelo que transcurra normalmente. Entonces, si un duelo por la muerte de una pareja es complejo, bajo estas condiciones asociadas, que no importando el origen de lo que llevó a esta situación, que es multifactorial, finalmente se vive como un acto de violencia. O sea, las parejas sobrevivientes lo vive como un acto de violencia, y entonces ese duelo está matizado por mucho dolor, pero también por mucha rabia. Por mucha rabia por todo lo que esto va a generar, ¿no? Y rabia por lo que tengo que enfrentar, por lo que estoy viviendo, por lo que viven mis hijos cuando hay hijos. ¿Cómo lo viven ¿no? los padres, la pareja y los hijos? ¿Lo viven de diferente manera? Sí, y mira, yo creo que la pareja lo vive como una traición, ¿no? Y los hijos lo viven como desamor. O sea, papá me abandonó. Un desamparo. Entonces, un desamparo y con mucha rabia porque me abandonó. Entonces, esto es una situación muy compleja para la pareja. Lo ideal sería que la pareja se permita acomodarse internamente antes de empezar a darle explicaciones a los hijos. Por supuesto que tenemos que darle a los hijos explicaciones que puedan procesar.
tenemos que darle explicaciones que les sumen salud, pues, y no que les generen rabia y odio, resentimiento Claro, como en en su este vida, caso, la testimonio nos decía que sus hijos eran los que le decían a ella, no fue tu culpa, fue una decisión de él. O podrían decir los hijos, fue tu culpa. Sí, ¿no? también. Porque un hijo no puede entender cómo un papá abandona. Entonces la explicación, o sea, yo no puedo entender que mi papá sea malo, que me haya abandonado, ¿no? Que nos haya hecho esto, entonces fue tu culpa. Entonces, y puede ser que esto mete en un proceso muy doloroso a la mamá, por ejemplo, o al papá sobreviviente, porque entonces adicional estoy cargando con los comentarios dolorosos de mis hijos, que esos comentarios dolorosos son parte de su propio dolor. O sea, no es personal, no es porque quieran dañarme, es porque están tratando de encontrar explicaciones, están tratando de sacar la rabia que sienten por dentro, y detrás de la rabia el dolor, la indefensión, el desamparo y todos los sentimientos que se complejizan ante una situación así, ¿no? ¿Qué sentido ocupan los espacios donde sucede este tipo de accidentes en ocasiones? Bueno, en esto no es un accidente, ya lo decíamos, ¿no? Que se puede confundir muy fácilmente con un accidente, pero una decisión así, ¿se tiene que salir del lugar donde sucedió? Es que, digo, no ¿sabes qué? muchas Que veces no siempre se tiene la puede, posibilidad. o sea, la realidad se impone, ¿no? Hay quien hace todo un movimiento, hay quien trata de cambiar lo que se puede, pero hay gente que no puede, no tiene los recursos para hacerlo, o no quiere tampoco, ¿me explico? Entonces, pues es todo otro tema por la implicación de acomodarte en un espacio que tiene todo un recuerdo, pero pues claro. no es que puedas decir, cámbiate de clase. Claro, sí, mañana Pues me no, voy a otro lado. no se puede. Yo creo que psíquicamente necesitas Lo tiempo comentamos para después de la adaptarte. pausa, Claro, Gladys. claro. Ya volvemos rapidísimo. Yo tenía 19 años cuando nació mi primera hija y fue una relación, como éramos muy jóvenes, pues era difícil. En la cuestión económica era muy difícil porque ni él tenía un trabajo estable, como ni yo tampoco tenía así como que la capacidad de poder tener una solvencia económica, ¿no? Entonces vivíamos en la casa de mis papás y ahí fue donde pues, nosotros empezábamos a construir algo. Le costaba mucho trabajo irse a trabajar, yo tenía que levantarlo, tenía que andar ahí detrás de él, tenía que decirle, oye, ya es hora de que te vayas a trabajar, ¿no? Y a veces en lugar de ser la esposa era como que su mamá. Después de un tiempo de estar viviendo juntos viene mi otra hija y pues realmente ya con 2 niñas, él con un trabajo inestable y yo pues trabajando y medio que trabajaba y medio que cuidaba hijos y medio que andaba ahí por todos lados, pues era muy difícil. Yo me acuerdo mucho de una vez que incluso él se sentó en un sillón y empezó a llorar, pero hace cuenta que lloraba así como un niño chiquito. Y fui y me acuerdo que lo consolé y le decía yo que no se preocupara, porque esa vez me causó, o sea, hace cuenta de que era mi enojo constante de que no trabajaba, ese día me dio mucho sentimiento de verlo tan derrumbado. Me senté con él, lo abracé, le dije que no se preocupara, pues que vamos a ver qué hacíamos. Mi mamá ese día se enoja conmigo, me gritó que me agarraran mis hijas, que agarraran a mi esposo, que nos fuéramos a vivir a otro lado, cansada de la situación, digamos, económica. Yo enojada, pues como no me pude desquitar con mi mamá, voy y me desquito con él, ¿no? Llego de trabajar, lo encuentro en la puerta de la casa, tomándose una cerveza con mi hermano y pues exploto, ¿no? Así de que, oye, todo el tiempo es lo mismo y no tienes para darme, pero sí tienes para tu vicio, sí tienes para esto, ya estoy cansada y ya no quiero estar contigo, me puse muy enojada. Agarré a mis hijas, me metí en un cuarto abajo con mi mamá, me acosté, nos acostamos y él se quedó afuera con mi hermano. Cuando al otro día me despierto, subo a donde estaba nuestra recámara y desafortunadamente lo encuentro que se había suicidado. Él tomó la decisión de suicidarse. Fue un impacto terrible el hecho de haber dicho, o sea, el dinero por haber exigido. O sea, yo me sentía culpable de que él había tomado esa decisión. O sea, eso fue algo así como que muy grave para mí.
Muchas gracias por compartir esta historia. Otra vez la culpa aparece en todas las personas que han vivido esta situación. Y antes de continuar, quiero darle la bienvenida a Cita Chao de Joy, psicóloga, psicoterapeuta y tanatóloga. Bienvenida, Gracias, Cita, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Podemos saber cuáles son las principales causas de suicidio? Sí, el INEGI ha establecido 3 principales causas. La primera de ellas tiene que ver con depresión. El 65% de las personas que decidieron quitarse la vida cursaban con algún tipo de depresión. Y aquí quiero, Carmen, acotar que desgraciadamente no atendemos nuestras depresiones. Fíjate que todos los que somos clínicos, ¿verdad, Cita? Nos llega el paciente con una depresión crónica. Y estamos hablando que a veces tienen 2 años o más de esta situación no atendida, entonces es mucho más complejo. El segundo causa por las que nos comenta el INEGI respecto a los fenómenos del suicidio son las causas amorosas. El desamor. Sí, y si preguntáramos aquí al público que levante la mano quien nunca ha tenido problemas amorosos, pues nadie levantaría la mano. Es decir, todos hemos pasado por una situación conflictiva de pareja, pero la forma de enfrentarlo y de resolverlo habla de la salud mental de alguien, que es también de lo mucho que carecemos. Y tercero, que es un tema bastante amplio, son los problemas familiares. Y digo bastante amplios porque aquí integramos adicciones, violencia, maltrato, abuso, violación y omisión, que se está dando mucho. Desgraciadamente, hoy en día en las familias ya los integrantes están como en hoteles, ¿eh? Unos comen a una hora, otros llegan a otra hora. Ya no hay esa integración familiar de que vamos a comer todos los días a las 3 de la tarde y allí platicamos y vemos cómo pasó nuestro día. No, hoy todo el día, todas las actividades, pues por las grandes cosas que se hacen, ya no hay una organización familiar y esto provoca mucha desintegración familiar, mucho aislamiento. El niño y adolescente está más con una tablet o con el celular que con personas, ¿no? Y estos 3 elementos son los que vemos como los primordiales para una condición suicida. ¿Afecta de la misma manera a hombres y a mujeres? Evidentemente, yo pensaba ahorita escuchándote y viendo que los 2 testimonios que se presentan son de hombres, como todo el tema de estereotipo de género, y los 2 es por cosas de trabajo. O sea, si yo no estoy cumpliendo con eso que se espera de mí, de un hombre exitoso, que sea un proveedor y que saque adelante esta familia, estoy con un peso terrible de no ser suficientemente hombre. Entonces, en este caso es claro, y los porcentajes avalan que hay más hombres que se quitan la vida que mujeres, y yo cuestionaría todo el tema de estas expectativas de género. Y agrego a lo que dice Ale, cómo se mezclan en esta infinidad de razones puntuales que tú citas, que me parece muy interesante, una infinidad de factores como la falta de información de lo que me está pasando, ¿no? Como en el caso de la depresión, esto que siento, la vida no tiene sentido, puede ser atendido. Cómo se mezcla las condiciones de salud mental que predisponen, ¿no? a un acto de este tipo, ¿no? Por una persona que tiene una condición de tipo bipolar o una cosa depresiva crónica, en fin, todos estos espectros de salud mental que pues nos hacen cojear en cierto sentido de este tipo de fortaleza interna, y que es una condición, no es para dañar, y agrega todas las cosas que dices, ¿no? Falta de información, falta de redes donde lo pueda decir. Redes de apoyo. Y yo creo que algo que se suma, y no sé si mis compañeros y colegas estarían de acuerdo, la velocidad de los cambios de la vida nos requieren de duelos y adaptaciones a una velocidad en un mundo más individualista, donde hay una distancia con lo cotidiano, con lo pausado, con la naturaleza. O sea, es un mundo de una velocidad que de alguna manera nos aliena personalmente y nos sentimos más solos, más aislados, etcétera, etcétera. Entonces, repito, ¿no? Como inicié, el conjunto de factores que hace una situación como esta tan compleja, ¿no? Fíjate que yo quería hacer una acotación entre ambos testimonios, que desde luego pues le agradecemos infinitamente a las mujeres que nos lo compartieron. La primera decía, me llamó mucho la atención que se quitara la vida porque era una persona muy fuerte. Sí. Y siempre había sobresalido a cualquier reto que se le impusiera. Entonces, que se quitara la vida
pareciera que hablas de una debilidad cuando ya muchas veces han mencionado Que no. las y los expertos que no Que es no lo así. es. No hay un temor, no hay un miedo, sí hay un sentimiento seguramente de mucha culpa y como bien decías o acotaban, es un asunto de género, porque la parte económica, que es de las razones mayoritarias por las que se toma la decisión, pues aparentemente le pertenece más a los hombres y la parte emocional un poco más a las mujeres, o sea, tomando en cuenta esta razón de género. Pero me parece que ahora que mañana se celebra el Día Internacional Mundial de la Prevención para el suicidio, lo que comentabas es vital. Esto de reunir a la familia es prevención y no nos damos cuenta. Claro. Es todo un tema que Y está pareciera allí algo tan sencillo, pero y que ya no hay tiempo. Y coincidimos. entonces, como ya no hay tiempo, que el porque tengo mundo que no lo cumplir con lo, facilita, el porque tipo tengo de que vida que cumplir con lo tenemos. económico, en fin, todo, o sea, es un círculo vicioso, pareciera. Yo quisiera comentar algunas cosas. Sí, Gladys. Este es un tema muy delicado y más porque estamos pasando al aire. Porque aquellas familias que ya tuvieron la desdicha de pasar por una situación así, no quisiera que pensaran, pues, o sea, que hubo que las omisiones generaron o estuvieron, culpa. exacto, más culpa, culpa. exacto, ¿no? Yo quisiera como poner en la mesa que cada caso de suicidio te tiene que analizar en forma particular. Sí. No hay explicaciones generales, no hay razones comunes. Entonces, probablemente hubo omisiones, pero también hay razones para las omisiones. O sea, si tenemos una omisión, a veces hay tantos conflictos previos, presión económica, situaciones que complejizan el ambiente familiar que las omisiones son involuntarias, pues ni siquiera Ahora, son además, ¿La decisión de un suicidio se toma de un día para otro o es todo un proceso? A ver, Cita. Mira, yo creo que nos estamos quedando mucho en la forma y todas son válidas como se plantearon y las reitero y las avalo, pero yo creo que el fondo va a otro nivel. Los seres humanos, lo que nos da la posibilidad de caminar en la vida es quien nos forma, nos conforma y nos deforman, que son los padres. Pero si a ello dices, a ver, hubo esos padres que están presentes, están pendientes, están constantes, están permanentes, que nosotros les llamamos parentalidad responsable, ¿o no? Se están planteando, bueno, no llegan, no comen, no están, no van, no vienen. Entonces, ¿están asumiendo la parentalidad o están asumiendo algo que biológicamente generaron otro ser humano, pero a la hora de la formación y conformación nos quedamos cortos? ¿Eso qué quiere decir? Que no les damos el aval de la confianza, la seguridad, el quiénes son, que les cuesta la identidad, que no hay posibilidad de sentirse ellos por sí mismos un alguien y entonces depositan todo en esa futura pareja. Porque entonces ella o él son quienes me van a dar la razón de la vida. Que de entrada hay una inmadurez emocional brutal. O sea, puede haber una capacidad intelectual magnánima, pero no hay madurez emocional. Entonces ese hombre y esa mujer se quedan en estadios muy tempranos, donde a la hora que asumen el siguiente rol, que es ser pareja, ni siquiera pueden hacer lo que les compete. Llámese esto que tú planteas espléndidamente, que es, bueno, mi rol es ser el señor, el varón, el dar, el proteger, el cuidar, pero si no se puede proteger a sí mismo, no tiene elementos internos. Y la mujer en este rol de, bueno, yo procreo, pero ahora resulta que también tengo que trabajar y dar y cuidar, y etcétera. ¿Y dónde aterrizo mi parte emocional si no tengo dónde? Esos yo endebles, esos yo inmaduros, la fantasía está en él y ella, con el que voy a compartir la vida, me van a resolver mi vida. Por Dios, claro que no. Es ahí donde está el meollo, creo yo, de fondo, y me resulta muy difícil decirlo porque nos llegan, evidentemente, a consulta la otra parte, la parte lastimada, la parte que se queda sin el padre y sin la madre, por supuesto, los chicos adolescentes o los chicos infantes, donde están sin esa figura protectora ya. Entonces ya no son nada más chicos huérfanos, sino son chicos abandonados, pero por la condición en la cual fue. Esto es un estigma social brutal. Entonces, si hablamos de prevención, yo diría, vayámonos a esto que se llama origen de vida. O sea, padres que están asumiendo un rol de quiero de verdad tener hijos,
quiero asumirle el nombre compromiso que esto significa, les quiero dar madurez emocional para que enfrenten la vida como la vida les venga y que no depositen sus expectativas de vida en el otro, él o ella, porque ese otro de verdad que no es el príncipe azul ni la princesa caramelo. No van a poder con el paquete si cada quien no puede con su propio paquete. Entonces, prevención, sí, se llama escuela de padres o se llama estar presentes y pendientes de lo que día a día está pasando con los nuestros y desde ahí pensar que los terapeutas estamos en las redes de apoyo, ni se diga, para todo lo que conlleva, ¿no? Sí, me sumo, siguiendo tu línea, pero sumándome un poquito a lo que dijo Ana Gladys, pensaba cómo la sociedad, y regreso a temas de género, particularmente a las mujeres, nos culpa de todo lo que les pasa a los hijos, ¿no? Claro. Entonces vas a la escuela, pero es que porque si trabajas, pero si no trabajas, pero si viniste a la junta, pero si entonces... Y digo, ¿cómo introducir esto que, como dices, es central, ¿no? Un yo sólido se constituye y se construye mucho desde estos cuidadores primarios, sean mamá, papá, mamá, como le quieras decir, o abuela, ¿no? Por estos supuesto. cuidadores primarios que te dan esa base de confianza elemental, sin pasar también a la culpabilización de los padres como únicos gestores de un yo débil. Porque yo me pregunto, ¿quién no a lo largo de su vida ha ido fortaleciendo su yo? O sea, nacemos dependientes, inmaduros, y vamos construyéndonos en seres más autónomos. Es la tarea de la vida, ¿no? Es la autonomía. Claro. ¿Y cómo poder hacer esta mezcla sin volver a caer en este lugar de la culpa de, bueno, yo me voy contigo hasta... Tengo la vocación de ser mamá o papá, porque para tener experiencias, quiero tener la experiencia, pues como decían por ahí en un videito, pues para experiencias aviéntate de un bungee, ¿no? Porque qué afán de que tener un hijo sea una experiencia, pero sin caer también en esta cosa de tan lineal, ¿no? Malos padres, hijos con estas... Porque hay hijos con situaciones muy desventajosas en cuanto a sus... cuidadores primarios y son súper resilientes. O sea, como otro factor, lo diría yo, como otro factor que entra en juego, por supuesto, y todas las creencias del amor. ¿Qué dices? Todas las creencias sobre el amor, de tú y yo somos uno mismo, pero si tú no estás aquí me falta el aire y nos podemos seguir echando canciones. Claro. Ocurre que llega un momento en que si el otro no está, no me da, yo ya no valgo nada, porque hay quien nace del amor su proyecto de vida. Entonces, si no hay ese otro... Claro. Te Romeo y retomo, Julieta, Tere, ¿no? y Tan. algo que se nos está pasando de la mano, y lo dicen en el segundo testimonio, parejas muy jóvenes. Sí. O sea, no se le puede pedir peras al olmo. O sea, una pareja tan joven que engendra, porque se dio, ¿no? Un bebé, pues obviamente la pareja joven no tiene los recursos, no te ha terminado de madurar. Emocionales, nada Emocionalmente, entonces, ¿cómo vas a dar a lo que no tienes? Y esta condición lleva a que a veces el niño está teniendo a unos padres deficientes, pues son muy jóvenes, y unos abuelos, que lo sabemos que ocurre mucho en México, que luego los abuelos son los que están cuidando, atendiendo, pero hay conflictos, hay de autoridad. Hay una confusión de roles, ¿no? Es muy común que aquí a la abuelita se le diga ma, ¿no? Porque es la segunda mamá, ¿no? Y estas situaciones y estos elementos hacen que el desarrollo de los niños vaya carenciado, deficiente, limitante. Y por ahí tocas una palabra, Tere, que está fabulosa, porque es algo que se está estudiando mucho, que es la resiliencia. Claro. Gracias. ¿Por qué alguien en condiciones de familia disfuncional, con muchos problemas, sale avante y no se suicida, y alguien teniendo buenos elementos, pues sí se suicida? Tiene que ver mucho con la resiliencia, y decimos los psicoanalistas, con la estructura yoica, retomando lo que nos comenta Cita, ¿verdad? Cita. Bien, Óscar Virués, ¿tenemos algunos comentarios? Pues la verdad es que lo que queremos hacer es invitarlos precisamente a participar. Sabemos que este tema, como bien lo han comentado, es doloroso, pero las preguntas que quieran hacerle a las y nuestro especialista, desde luego, la estamos esperando a través de internet. Y otra forma de comunicarse es la vía telefónica, 51 66 40 00 es el teléfono para que nos llamen, y con mucho gusto, desde luego, pues les ofrecemos el servicio. Saludo desde luego también a mis compañeras y compañeros en el Centro de Contacto con la Audiencia. Pausa y regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza, hablando de suicidio y pareja. Y uno de los escenarios donde es muy común que se presenten suicidios es el metro. Y quizá porque muchos piensan que va a ser una muerte menos dolorosa, quizá rápida, pero no siempre sucede así, porque muchos no logran consumarlo. Y precisamente por esto, debido a estas situaciones que se presentan en el metro, a partir del 10 de agosto pasado se está llevando a cabo el programa Salvemos Vidas. Y aquí tenemos una entrevista con el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, justamente Jorge Gaviño, que nos va a platicar acerca de este programa. Hay que separar dos tipos de actos. Los actos suicidas, que son los que estamos nosotros con este programa de Salvemos Vidas tratando de evitar, pero por otro lado hay también situaciones de riñas que ha habido, muy esporádicas, pero las ha habido, y en donde por accidente en ese forcejeo puede caer algún contendiente a las vías. Es básico y toral que el sistema de transporte colectivo, al movilizar 5,5 millones de pasajeros al día, tenga un programa de este tipo para prevenir el suicidio. Tuvimos el año antepasado cerca de 45 suicidios. El año pasado nos fue bien en ese sentido, quiere decir que hubo pocos suicidios, pero la idea es todavía bajar esta cifra. Lamentablemente estos hechos se dan particularmente en gente joven. Por algún motivo la gente joven está pensando en suicidio cuando tiene problemas espirituales, mentales, situaciones de pareja, situaciones anímicas, que la pareja lo deja, que lo engañó, que decide en un momento determinado que la relación ha llegado a su fin y con eso el fin de la vida. Entonces son situaciones que generalmente se dan. También hemos detectado que es por una situación de enfermedad grave, o hay también ocasiones en que una pérdida de trabajo y luego prolongada, pérdida de un ser querido. Tenemos el dato de que son los que se deciden suicidar de esa manera, son aproximadamente el 60% hombres y el 40% mujeres. Lo que tenemos que hacer son acciones preventivas. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, yo le podría decir, por ejemplo, que en los lugares donde más incidencia hay es en las cabeceras de andenes. Generalmente cuando alguien se va a suicidar, evidentemente llega nervioso, está esperando 2, 3 trenes para tomar esa decisión, y en estas interín podemos intervenir y lo hemos hecho. Se ha evitado algún tipo de acciones que nos pueden llevar al suicidio. Esta es una de las capacitaciones que estamos dando, básicamente al personal de vigilancia, a las personas que están a cargo de las líneas, al jefe de estación. Estamos trabajando ahí con situaciones también con psicólogos especializados a través del color, a través de la iluminación, a través de música en las estaciones y a través de capacitación en los vigilantes, básicamente en esos lugares donde hemos tenido algunos datos de que hay cierta recurrencia en estas acciones suicidas. Gracias a Jorge Gaviño por esta entrevista. Y bueno, ¿cuáles son aquellas ideas, de acuerdo a lo que escuchamos ahorita que nos dice Jorge, esas ideas que nos pueden quitar la idea suicida? Porque él dice que están implementando dentro del metro, quizá cambiar los colores para darte tranquilidad, que eso tiene que ver mucho también con la psicología del color, la música, quizá el escuchar una música tranquila y el ver ciertos colores, ¿nos puede quitar esa idea? Sí, tenemos que partir, Carmen, de que no todos los suicidas están tan decididos. Hay ambivalencia. Inclusive nosotros hemos podido trabajar con la gente del Servicio de Transporte Colectivo Metro, capacitándolos, y hemos visto estos videos en donde no siempre llega el suicida a aventarse directamente. Claro. Hay personas inclusive que están al borde ya para las vías y se tardan 2 horas en decidir sí o no. Igual lo hemos visto a la gente que se sube a una torre o a un edificio. No llegan y directamente se avientan, sino hay una situación ambivalente. En ese momento, respondiendo a tu pregunta, es cuando podemos hacer un diálogo. Necesitamos ofrecerle cosas, opciones. ¿Qué pasa con el suicida? El suicida tiende a reducir su campo de visión para respuesta. Le llamamos visión en túnel. A esa condición impide el que se vea la
salidas, soluciones, respuestas, y entonces en este cerramiento de pensamiento, de lógica y de juicio, la emoción es lo que invade. A mí me preguntan mucho, oiga doctor, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué pensaba mi hijo o mi hija cuando decidió quitarse la vida? Y la respuesta es, no pensaba, sentía. La sensación y la emoción es lo que invade y esta situación es lo que los lleva a actuar, por eso necesitan un apoyo. ¿Qué podemos hacer? Establecer un diálogo en donde se le ofrezcan cosas, se le den oportunidades, salidas y se le den más cosas de los que él no puede ver. Yo tengo una pregunta para Alejandro. A ver, Es que, ¿sabes qué? Pensaba claro. cuando decían, ¿qué podemos hacer? Los colores y tal. Partiendo de tu estadística del que el 65% de los divorcios de los suicidios tiene que ver con depresión, y entendiendo que la condición del depresivo es una rumiación hacia adentro con esta cosa de túnel, donde hay un atrapamiento. ¿Qué tanto el lograr con ciertas, yo sé que es mucho más complejo, pero con ciertas condiciones externas, esta cosa de salirte de eso, realmente en un momento de esto, más allá del diálogo. Un momento de crisis. Sí, que tú aquí hablas de toma tiempo, puedes dialogar, hay un sentimiento que te embarga, que si te sales y te distraes, te saca, puedes ampliar esta visión de túnel. ¿Habría algún efecto en estas condiciones externas? En ese sentido de escuchar algo, de un color, de ver que alguien le está pasando a alguien algo y tú decides ayudarlo, entonces te sales de esta visión tan estrecha. Sí, fíjense que el Servicio de Transporte Colectivo Metro, que hay muchos otros países, ya se han tomado acciones que sí han logrado la reducción de la acción suicida en el metro. Entre ellas 3 salen como positivas. La primera de ellas, un teléfono de emergencia. En las estaciones donde mayormente la gente decide quitarse la vida, un teléfono de emergencia sí puede ser una posibilidad de que la gente llame y busque una ayuda, ¿no? Lo segundo, esos carteles, pósters que se pueden poner en donde si necesitas ayuda está tal teléfono o acude o las redes sociales. Es decir, necesitamos ofrecerle opciones, ¿no? Hasta inclusive una atención de un consultorio para situaciones emocionales en crisis. La gente se acude y si lo ve fácil, lo ve accesible, inclusive dentro de las estaciones, sería una forma de ir evitando suicidios. Oigan, ¿y qué pasa con los suicidios que se pactan con la pareja? Hablemos un poco de eso, ¿no? Porque también pasa. ¿Qué son los pactos suicidas? Mira, porque a veces se da con la pareja y a veces en grupo. Yo me atrevo a empezar con la adolescencia, que es lo más común. Y en la adolescencia es lo más común porque entonces a ti, pareja, no te acepta mi familia, a mí te medio acepta, pero no nos avalan. No podemos continuar lo que queremos y creemos que es lo único válido en la vida. Y se repite Romeo y Julieta, que es impresionante, pero es muy común. Junto a ello, que no haya recursos para poder hacer esa pareja, que no haya trabajo, que no haya opciones de poderse ir de a poquito haciendo de algo y que llegan al límite de la desesperación. O que venga un embarazo inesperado, donde ni siquiera está planeado y por supuesto menos programado y pensado que cómo lo vamos a resolver, lo hacen y lo hacen de mutuo acuerdo. ¿De qué manera se logra? Bueno, hay infinidad de ellas y penosamente se concretan, ¿no? Y se concretan, pero yo ahí voy un poquito a lo que mencionaba hace rato. La inmadurez emocional es absoluta, pero en un adolescente es válido, es muy entendible. Están en busca de identidad, están en busca de hacia dónde va mi vida, pero justo me amarro con ese alguien que creo que le va a dar sentido a mi vida, que está tan inmaduro como yo, pues no camina. Sin embargo, yo conozco muchos matrimonios y creo que el público no me dejará mentir, que se casaron a los 17 y a los 19 o a los 16 y 15 y es la hora que siguen juntos y tienen 1000 años juntos y han hecho algo como pareja en siameses, ¿no? Y les funciona porque uno dice A, el otro B, C, D y se llega a la Z y vuelven a empezar y son de verdad. Pero se da en pareja, se da. ¿Y sobre mucho. todo en parejas adolescentes es más común? Sí y o parejas de ancianos. Parejas de cuando ancianos. llegan al otro extremo, ¿no? Cuando están en la condición crítica de que ya no hay salud, ya no hay economía, hay enfermedades a veces degenerativas y a veces con poca posibilidad de solución.
y tanto el uno como otro dicen, yo lo hago, te lo hago o lo hacemos juntos y llegan al acuerdo y efectivamente se concreta. Y se concreta porque no ven opción de solución ni de salida y donde la verdad y la realidad es contundente, que es no hay más. Y que alguien es evidente que va a Por faltar. supuesto, o sea, ahí sí ya está. claro. Por supuesto. ¿Cómo son distintos los planos de realidad de un caso y el otro, no? Por un lado, la inmadurez, la conmoción que genera el fenómeno amoroso y la sensación de sin ti me muero. O las hormonas que matan las neuronas. Todo revuelto. Exacto, Todo sí, revuelto. claro. A una pareja, Claro. y recuerdo esta película de amor, ¿no? En donde ya hay una realidad y una experiencia distinta y donde llega el momento de decir, pues, ¿por qué me quiero quedar? Que aparte se da como cuando una pareja muy, muy apegada por las razones que sea, muere uno, es rápido que el otro que se vaya el otro. se vaya. ¿Es también como una prueba de lealtad, digamos, con la pareja? Yo, ¿o yo no ahí tanto? te digo la verdad, no sé qué opinen mis colegas, no quiero decir sonceras, pero yo creo que ya hay una edad en que ya viviste lo suficiente, te acompañaste, se acerca el final, y yo me cuestiono qué tanta hay una elección, ¿no?, de evitar un tipo de sufrimiento, que hay espacios en donde no hay condiciones para tener una muerte digna, y de decir, ya no quiero, literal, porque no es lo mismo tomar una decisión a los 89, Hombre. si estoy por perder a mi pareja, que ya se me está yendo, a esta situación de los chicos, ¿no? Yo diría, es tan distinto. No necesariamente, no sé qué opinen ¿Sabes ustedes. qué pasa? Hablas ya de una cosa de depresión, ya hay una visión de realidad y de elección a un bien morir. Contundente, es otra historia, ¿no? Sí. Pero también puede haber un sentido de irrealidad. Y aquí me voy desde el enfoque clínico. ¿Qué pasa? Efectivamente, todo lo que nos comparte Cita es muy real. Ese amor no cumplido, no logrado de Romeo y Julieta está muy vigente, ya se convirtió en ícono. Sin embargo, hemos encontrado en la clínica de estas parejas, independientemente de la edad, adolescentes, adultos o tercera edad, con un término que llamamos folie à deux. Ajá. Lo También. conocen los A clínicos. ver, ¿de qué se trata, Alejandro? Claro. Es un término francés que significa locura de dos. Sí. Ok. Y esta locura de dos efectivamente es una falta de realidad en donde dentro de un delirio paranoide conciben que van a venir los extraterrestres y se los van a llevar o que el mundo está en contra de ellos y hay un complot o los quieren matar. Es decir, puede haber muchos tipos de delirios. Y esto es más común de lo que podemos pensar. ¿Cómo lo identificamos? A través de un trabajo que hacemos los suicidólogos que se llama autopsia psicológica del paciente suicida. Al momento que llegan al servicio médico forense, hacemos una encuesta en donde identificamos cuál era el perfil de la personalidad de esta pareja y encontramos que efectivamente había pues, muchas condiciones, núcleos psicóticos o patologías severas. Es que el tema de la Gladys, salud mental cruza de una forma. ¿Querías comentar? Sí. Sí, bueno, es un tema muy complicado este que estamos abordando, ¿no? Por eso lo estamos abordando. Sí, es muy De una mejor manera, complicado, claro. sí, está, y muy interesante Sí. la discusión. A mí me parece, y bueno, yo quisiera como retomar el tema de la prevención, me parece muy importante. Me quedé como muy inquieta con la charla pasada. Yo sí creo que tenemos que enfatizar esta parte que en casa se puede prevenir el suicidio, me parece como muy importante, y que nosotros, los padres, tenemos que poder bajarle al estrés y poder tener como más energía para comprender las situaciones que están, escuchar como las problemáticas, el sufrimiento de los hijos, sus fortalezas, sus debilidades, por dónde podemos apoyarlos, porque a veces el estrés, la presión económica hace que nos perdamos pues de esta escucha clara, ¿no? Nos gana el cansancio, nos gana como lo urgente, así es, ¿no? También yo creo que, Alejandro le decía, hay muchas personas que traen una depresión histórica y que uno tiene que cacharse. Si estoy sintiendo que no puedo, muchas depresiones son involuntarias, o sea, responden a situaciones químicas, ¿no? así Claro, es, responden a situaciones químicas y que hereditarias, y que yo voy a tener una mucho mayor calidad de vida si me atiendo. Y no habla de que sea débil, no habla de que yo no pueda con esto, es que si yo no produzco ciertas sustancias que me permiten tener la energía suficiente para enfrentar las situaciones cotidianas, entonces por supuesto que voy a estar mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, y yo creo que entonces la forma, y bueno, otra de las cosas que comentaban que me parece muy importante es la resiliencia. O sea, no porque yo tenga una historia familiar terrible,
con padres alcohólicos o farmacodependientes, con violencia extrema, que tenga temas de abuso sexual por parte de mi propio padre, o sea, que hay situaciones terribles, quiere decir que entonces mi vida está condicionada, que va a ser, o sea, que va a haber un sufrimiento extremo. Yo puedo, a pesar de mi pasado, tener alternativas de esperanza en mi futuro, que sea un futuro en el que pueda vincularme de una manera diferente conmigo misma, con mi pareja, tener una familia enriquecedora, ¿no? O sea, yo creo que la gente tiene que saber que hay esperanza siempre y cuando yo tenga la suficiente fuerza interna para escucharme a mí mismo y la disposición para escuchar mi entorno familiar, pues, ¿no? Y escuchar a veces es muy... Perdón, nada más rapidísimo, Oscar. en cuanto a la resiliencia, que es un tema que evidentemente puede fortalecer, como bien decías. Minor nos dice, ¿cómo se mide la resiliencia? ¿Existe algún test o parámetro establecido para ello? Y yo agregaría, ¿cómo se puede nutrir la misma para prevenir? ¿No? Claro, sí, claro. Sí, Alejandro, tenemos 30 segunditos antes de ir a un sondeo. Bien, ¿cómo lo identificamos? A través de una entrevista. Una entrevista psicológica nos permite qué tan resiliente es una persona de acuerdo a su funcionamiento y vemos cómo funciona en todas las áreas de vida, no nada más en una. Y ahí podemos partir si es o no resiliente. Claro, pero también hay características que hacen ¿te parece después, Gladys? Vamos a presentarles un sondeo donde les preguntamos qué piensan del suicidio por amor y regresamos con más aquí de Diálogos en Confianza. Yo creo que es una cuestión de autoestima, más que nada, o sea, falta de cariño propio, porque pues por mucho que quieras una pareja, siempre hay que quererse más uno mismo. El suicidio por amor me parece más como un chantaje. Muchas veces no cuentan con la inteligencia emocional para enfrentar esas situaciones. Llega a ser muy devastante para las personas y desgraciadamente no todas cuentan con la red social de apoyo necesaria para afrontar esas situaciones. Es un defecto mental en la sociedad. Todo por lo que se ve en la televisión, en las canciones, en respecto a las canciones, televisión, novelas. Yo creo que es un acto de cobardía, ¿no? Porque yo creo que todo en la vida tiene solución, entonces yo creo que por ahí no sería la solución. Pues yo creo que todo depende de la fortaleza mental que tenga la persona. Por las emociones, por el control de emociones que la gente tiene. En ese momento no estaría de acuerdo o en desacuerdo, porque pues cada quien tiene sus fantasmas con los que luchar. Ven que el fin de una relación o porque no salió como ellos esperaban es como lo peor que les puede haber pasado y no tienen esa inteligencia o esa capacidad y habilidades para poder enfrentarse ante esa adversidad. Para ella es una puerta fácil al decir no me quieren, pero en realidad no es que no la quieran, es que ella no se quiere. Regresamos a Diálogos en Confianza, qué bueno que continúan con nosotros. El lunes tendremos un tema muy interesante, miomas, síntomas y causas. Y es que en las mujeres, sobre todo en la edad reproductiva, aparecen estos miomas. La gran mayoría de ellos, afortunadamente, no son cancerosos. Sin embargo, deben de tener un tratamiento y bajo cuidado, desde luego, de los especialistas, de los médicos que se encargan de ello. Pero para conocer un poco más acerca de cuándo pueden aparecer o por qué pueden aparecer incluso más de unos, pueden ser varios, pues no se pierdan nuestro programa a las 9 de la mañana. Y para venir aquí al estudio a preguntarle directamente a las y los especialistas, pueden marcarnos entonces al 53 41 44 35 y con mucho gusto les reservamos un lugar y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana. A continuación, vamos a ver el resumen, me parece primero. El sondeo de opinión, la pregunta es, si tu pareja decidiera suicidarse, entonces, ¿cómo lo enfrentarías? Vamos a ver. Me dolería mucho en ese caso, me dolería bastante más abriendo un hijo. Yo creo que pues ahora sí me derrumbaría totalmente radical. Yo creo que sería algo muy difícil, yo creo que con el tiempo y entender por qué lo hizo, no para qué, sino el por qué. ¿Qué lo orilló a hacer? Yo sería tomarlo con calma, porque tampoco voy a tomar la decisión. Yo la amo tanto que voy para el otro lado también para esperarla, no. Si hay de niños de por medio, primero serían los niños y luego sería yo. Entonces yo creo que sería algo demasiado fuerte. Darme un tiempo y pues seguir el destino, porque tampoco voy a morir por algo así. Ahora sí que es impensable. Ahora sí que no sabría cómo reaccionar, la verdad, porque yo tengo 47 años ya de casada y seguimos. La única forma en que puedes conllevar esto es pedir ayuda, primero a tus familiares, amigos y después pues una ayuda profesional. Pensar cuál habrá sido mi error, por qué se habrá perdido la comunicación, sí me sentiría un poco culpable. Nadie es ancla de nadie y si hace eso es porque ya
ya tenía un antecedente más fuerte que a lo mejor yo. Es alguien con la persona con la que decidiste pasar el resto de tu vida y luego ya no lo tienes, entonces yo creo que es algo muy complicado. Gracias a todas las personas que participaron en este sondeo y una señora decía, es impensable, llevo tantos años casada que no pensaría que mi pareja llegara a suicidarse. Pero entonces, ¿cómo podemos no darnos cuenta, a pesar de estar viviendo con esa persona durante muchísimos años, pretendemos o pensamos que la conocemos de pie a pa, que sabemos cuáles son sus arranques, sus actitudes, sus debilidades, sus fortalezas, y de repente sucede? Y sucede más frecuente de lo que creemos, porque no es que te conozco, es que nadie puede estar en los zapatos del otro. Acá en corto, mientras estábamos fuera del aire, comentábamos, a ver, tú, yo, ellos, nosotros y todos, e incluyo al público que está presente, hemos pensado en suicidio. ¿En algún momento? Claro, claro. ¿Ha pasado por su cabeza? Por supuesto. ¿En algún momento de la vida por X circunstancias, sí? Levanten la manita, no se sientan aterrados, no pasa nada. O los que no. Los que no. Más fácil. Pues sí. Porque hay muchos jóvenes, a lo mejor todavía en momentos de desesperación, en momentos de impotencia, en momentos de vacío existencial, por supuesto, de conflicto existencial, de no saber en el qué estás, para qué estás y a dónde vas, en todo lo que conlleva la vida misma, la respuesta en algún momento a condiciones tan críticas y tan extremas se llama suicidio. Pero también estábamos mencionando, a ver, es que depende de la circunstancia en la cual estás. Y no puedes evadir y no puedes evitar condiciones que a veces no dependen de tu decisión y menos de estar consciente de las mismas, sino que te llegan de la afuera. Hace un momento cuando pasó el corto o la entrevista con el director del metro, yo tuve penosamente la vivencia con una gente que se suicida en el metro, una mujer joven, inteligente, profesionista, capaz, que justo lo decide después de tener a un chiquito con problemas severísimos en términos reales de enfermedad, sin opción de solución, y no había manera de aquello mitigarlo, cambiarlo o hacer más nada. Este chiquito estaba sentenciado a morir y ella opta por suicidarse. Y claro, a quien veo es al padre y al chiquito. Y dices, a ver, ¿dónde pones el acento? Ella era la que tenía la carga, la responsabilidad, era la que había trabajado con este niño durante estos años, y en el momento que decide hacer esto es porque la condición la rebasaba, porque no había un antecedente de depresión, no había un antecedente, al contrario, una familia totalmente estructurada, con una línea amplísima de afectos y de amores que pululaban por una familia grande, y lo decide en su familia nuclear, y deja a una chiquita mayor, este era el menor, y hoy por hoy dices, bueno, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo manejas? Lo manejas con los que se quedan. El problema es para los que se quedan, no para quien decide suicidarse. Entonces, aquí entramos en la condición o el trabajo del duelo para que se quede. Aparece la culpa. Ahorita acaban de pasar testimonios de por qué no pensaste, por qué no vi, por qué no me imaginé, por qué no hablé, por qué no estuve cerca, por qué, y los porqués te comen. Pero la culpa sirve para dos cosas, para saber que no resuelves y para que no te sirve para nada, más que para meterte en una trampa doble donde difícilmente va a haber una opción de solución, y lo que sigue es busca una terapia, una red, un grupo de apoyo, una ayuda, porque te va a comer y te va a acabar, y puedes ser tú el siguiente que se suicide por la culpa. Claro, y que muchas veces también ya lo decíamos que por amor. De hecho, antes de la pausa presentamos un sondeo donde preguntábamos qué piensas del suicidio por amor. Literalmente todos podemos morir por amor. Pues hay canciones que hasta se llaman Morir de amor, ¿no? Morir de amor, exacto, sí. Sí, decimos que sí, claro. Más que por amor, la falta de amor, Sí, la ausencia del amor o la interpretación. Pero la confundimos. Ahí voy. Exactamente, la interpretación que hacemos del amor. Y que este puede ser histórico. Sí. No nada más se recrudece con la relación de pareja, pero traigo el vacío histórico. Exactamente, yo pienso que no me amas porque no me estás amando como yo creo que debes de amarme. Exacto. Sí, es una cuestión bastante compleja y esto lleva mucho a las parejas de que no hiciste lo que yo quería, entonces no me amas, entonces por eso mejor me retiro, me suicido. Esto es bien complejo porque estás actuando desde tu realidad y no desde una realidad real que puedes constatar a través del diálogo con la pareja para llegar a un acuerdo o finalmente decidir cómo es que quieres que se lleve esta situación emocional.
pero sí quiero felicitar a la producción porque la pregunta que hacen es una pregunta extraordinaria de aprendizaje. Yo creo que todas las personas que nos compartieron sus testimonios ya se fueron pensando y reflexionando de que efectivamente hasta la mujer de 47 años y te dice, llevo muchos años casada y pues la verdad es que no lo suponía, no lo pensaba. Sí. El hecho de pensar en una situación cuando nos hablan, por ejemplo, que llegó el Zika a México y hay que estar preocupados, desde el momento que te puede dar Zika, pues ¿cómo? Y entonces empiezas a investigar y a averiguar para protegerte. La misma pregunta puede ser protectora. Fíjate que pensaba A ver. cómo la antesala, ¿no?, de un suicidio es esta visión de túnel y cómo la prevención es esta ampliación, ¿no? Claro, claro. Porque pensaba también en los abandonos. Hay parejas que te dicen, yo nunca creí que me iba a dejar, ¿no? En términos amorosos, no de muerte. Sí, claro. Y es como lo mismo, cómo vas haciendo, cómo desbancas ideas sobre el amor o sobre la persona que te hacen ampliar esta visión y, sin vivir en el horror, integrar información que puede llevar a una depresión, a un atrapamiento, a una puesta en escena de carencias muy infantiles por alguna situación medio regresiva, pero sí te hace observar de manera distinta. Y fíjate que una forma de prevenir, es como también darme cuenta que yo elegía una pareja depresiva, por ejemplo, por la fantasía de que yo puedo cambiar su vida, yo puedo alegrar su existencia. Entonces, cuando me doy cuenta de que yo estoy repitiendo patrones, de que yo elegí y yo no voy a poder cambiar su situación interna, también el retirarme y dejar de yo cargar con esta responsabilidad y permitirle que el otro sea responsable de esta situación y busque opciones, también es una forma de prevenir. A ver, pero entonces estás tocando, perdón, Sí, Oscar, cita. el punto de la codependencia. Así es. Y la codependencia justo surge por esta necesidad que yo algún día me di cuenta que tenía y pensé que el otro me la iba a resolver, y en me das, te doy, nos damos, estamos, hacemos, vamos, caminemos, logremos, y hasta la resiliencia que había acá. ¿Dónde puedes poner el punto y aparte? ¿Dónde es una relación codependiente que de verdad está permitiendo al otro ser y hacer? O sea, ser responsable, hacer sus cosas, crecer a su manera, en su independencia, en lo laboral, en lo profesional, en lo que fuese, o lo tengo amarrado a mí en este amor malentendido, ¿no? Que el amor solo debe ser para nutrirme o nutrirnos, pero no más. O sea, ni siquiera los hijos, ¿eh? Pero te digo algo, porque, ojo, va hay menos que eso, porque yo creo que todo lo que es dependencia, condependencia, habla de cómo calmo mi ansiedad. Absoluto. Así es, ¿no? Y entonces Así crean es. las dependencias. Entonces No, crean pero las las dependencias se crean las adicciones. Por eso. Porque al no poder Una cosa tener lleva a la al otra. otro, entonces Exacto. me amarro con eso que creo que me va a solucionar la ansiedad, que se llama alcohol, se llama tabaco, se llama comida, se Sexo, llama juego. Por supuesto. Y entonces vamos, la humanidad está salud en eso. Claro, y dices, qué barbaridad. claro, ¿no? claro. Y entonces vemos que no solo hay casos de suicidio como las que a la palabra a Oscar porque quiere leer unos comentarios que le hemos dado oportunidad. Oscar, por favor. permítanos Ahorita un continuamos. Voy a tener que buscar una adicción para... Para que me hagan caso. Desde luego es broma. Pero quiero compartirles algo que es muy serio y son estas dos llamadas. Esto Nos también dice un anónimo, estoy viendo el programa y desde hace rato trato de entender la opinión de los expertos y los testimonios. Hace 15 años mi pareja se quitó la vida. Yo no puedo, vivo en una depresión desde entonces, porque además de que tuvimos muchas discusiones y él siempre me alegaba que yo lo orillaba a muchas cosas, me dejó una carta suicida, donde me culpa directamente a mí. Esto me ha deprimido durante toda la vida, además de que el peso de su familia, mi familia y nuestros hijos siempre ha recaído sobre mí. No sé qué hacer y por dónde continuar. Llevo 15 años, insiste, bueno, nos lo recuerda, y todavía no encuentro una salida. Esta otra llamada también es de un anónimo y nos dice, mi pareja se suicidó hace 25 años. La verdad es que yo toda la vida lo culpé, lo cuestioné. Me pregunto cómo una persona es capaz de quitarse la vida, sobre todo si tienes a una familia, si tienes hijos. Ahora vivo en una depresión muy fuerte por otros asuntos y hasta este momento puedo comprender el nivel de depresión que mi pareja alcanzó en ese entonces.
no lo hubiera podido creer antes, solamente hasta ahora, y supongo que es la misma intensidad. ¿Una carta de suicidio puede ayudar a la persona que se queda? ¿Y qué tanto la puede ayudar? No, lo que ocurre aquí es que quien escribe una carta suicida lo está haciendo en un momento de estrés, de problema, de crisis, y no refleja la realidad total de la vida de la persona. Yo he hecho artículos, he escrito libros al respecto, mencionando que las personas que dejan una carta están tratando de sacar esa frustración, ese enojo post-mortem. Y necesitamos hacer un trabajo importante del duelo. La persona que nos comparte son 15 años. El duelo que no se trabaja, que no se atiende, va a ser un duelo que se va a complicar. Y hasta lo diagnosticamos, el duelo congelado, el duelo encadenado, el duelo está atorado. Si no se hace una ayuda profesional, entonces se va a quedar como si fuera ayer. Recuerden que el inconsciente no tiene tiempos. Y cuando hablamos, inclusive muchos de mis pacientes que me llevan las cartas de sus familiares, pues les duele y les pega mucho, es una herida que de veras cuesta mucho trabajo sacar. Entonces hay que explicarles que esta carta solo refleja el estado emocional en crisis de alguien. De hecho, hace unos días, digo, esto no es de pareja, pero hace unos días un joven en Nuevo León se suicidó y dejó una carta porque dijo que ya no podía más con el bullying que estaba sufriendo en la escuela y dejó nombres de los compañeros que lo atacaban. Entonces ahora los papás, lógicamente, están enojados, están frustrados, están viviendo un duelo, están pasando por un dolor muy fuerte, pero se quieren ir en contra de esos jovencitos que orillaron a su hijo a que se suicidara. Entonces, ¿qué hacer en estos casos cuando dejas una carta justamente que en lugar de ayudarte, te va a entrar un coraje y unas ganas de a lo mejor de venganza también por esas personas que orillaron a tu pareja o a tu familiar a llegar al suicidio? Sí. Bueno, yo haría una distinción en este sentido. Sí. Que toda situación de abuso requiere ser denunciada. O sea, si había un evento de bullying, pues es con suicidio o sin suicidio. Sí. Claro, la emocionalidad de los padres. Pero en el momento es y la culpa, directo contra o sea, la persona hay que denunciar, pero hay que denunciar. Siempre hay que denunciar, pero por supuesto. hay que hacer distinciones. O sea, no lo vas a denunciar por acoso escolar, no por porque por tu culpa se suicidó, ¿no? Es que yo creo que hay que hacer esos matices. Pero en ese momento yo creo que para la persona es súper difícil tener la claridad. Es que se requiere ayuda profesional. Sí, se requiere ayuda. Porque también entras en un mundo emocional en donde tus percepciones, tus reacciones están alteradas. Es un estado alterado de conciencia. A ver, bueno, vamos a escuchar a un testimonio anónimo que tenemos aquí en el estudio para que nos cuente su historia, donde su esposo fue el que tomó la decisión de suicidarse. Cuéntanos, por favor. Sí, yo hace 20 años se suicidó mi esposo y la mera verdad yo me sentía culpable porque él hacía unos días que me hablaba de que debía una deuda, que tenía una deuda y que jamás con nada la iba a solucionar, y que tenía mucho miedo de ir a la cárcel. Y yo así como que pensé, pero ¿de dónde, no? ¿Por qué tanto dinero? Porque yo le decía, pues no te apures, lo que tenemos lo podemos vender, empezamos de ceros, pues allí platiqué, ahora sí que platicamos, como que ahora sí que se tranquilizó, pero como a los 2 días fue cuando se suicidó. Entonces yo ya no supe de nada porque mi hija anduvimos buscando y ya no aparecía, sino él se suicidó allí estaba su taller en la casa y tenía un tapanco. Cuando yo le dije a mi hija, a lo mejor tu papá está allá y se durmió, y eran como las 7 de la noche. Y mi hija fue la que se dio más cuenta porque iba subiendo la escalera cuando gritó mi papá, y yo me quedé así como que en ese momento, como que perdí la razón. Yo ya no supe ni qué hacer ni nada. Entonces yo me sentí muy mal, culpable, porque pensé que no lo había entendido, ¿no? El problema que tenía. Después mis hijos, después de lo que pasó, anduvieron investigando si era real lo que debía, y no apareció nada, ninguna deuda, nada. Entonces, pues eso fue para mí algo que yo todavía no entiendo, después de tanto tiempo no entiendo lo que pasó,
porque la mera verdad ya mis hijos eran casados y yo pues no, ahora sí que no sabía, no sabía ni qué hacer. Para mí fue así como que enloquecer, porque yo me sentía así como que ya sin razón, ¿no? Yo tuve que estar en una terapia intensiva porque ya mis depresiones eran muy fuertes, ese miedo. Vamos a seguir platicando contigo después de esta pausa y también para que le digamos, Cita, de qué manera lo puede trabajar a tantos años de haber sucedido este evento. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Hoy hablamos de suicidio y pareja. En el bloque anterior, una mujer del público nos compartía su testimonio. Le agradecemos desde luego mucho y ahora escucharemos la opinión de nuestras y nuestro especialista. Pero antes tengo un anuncio que hacerles, y es que la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México este fin de semana celebra con música mexicana. Este sábado 10 de septiembre a las 6 de la tarde en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yolistli en Periférico Sur, 5141 en la colonia Isidro Favela. Y el domingo la entrada será gratuita, pero en el Conservatorio Nacional de Música a las 12 de la tarde para que asistan a este concierto de música mexicana. Para el sábado en la Sala Olin Yolistli tenemos 20 pases dobles, 5 para las personas que nos escriban a través de Facebook, 5 para las personas que nos escriban a través de Twitter, 5 para quienes nos llamen al 5166-4000 y 5 pases dobles para las personas que nos acompañan aquí en el público y al final los rifaremos. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte del programa. Todos los suicidas mandan mensajes, pero no sabemos identificarlos, difícilmente podemos clarificar que realmente cuál es el mensaje, puede ser verbal o no verbal. El hecho de que uno de los dos integrantes de la pareja decida renunciar a la pareja, es decir, ya ausentarse, deja dos condiciones. Una, la culpa, y dos, el por qué. Y estas dos condiciones son bien difíciles de trabajar, de encontrar y de identificar. Querer dar respuestas simples a problemas muy complejos, que tienen muchísimas vertientes, que se dan una serie de factores que se conjuntan, desafortunados, para llegar a una decisión así. Y no hay inmunidad respecto al suicidio. Todo el mundo puede suicidarse. Y si lo entendemos desde allí, sabemos la vulnerabilidad que existe en todo ser humano cuando efectivamente tenemos una condición de crisis. El suicidio no es de débiles. El suicidio es de gente desesperada. Tiene una desesperanza en ese momento. Es un duelo donde hay muchas preguntas que nunca se van a responder. Enfatizo, los profesionales tenemos que saber para qué somos buenos y para qué no somos buenos y referir a una persona que sea capaz de atender estos duelos tan complejos. Es un duelo que está asociado a una experiencia traumática, por supuesto que hay que atender la situación traumática y el duelo complicado. No, nunca, en ningún caso va a ser un duelo que transcurra normalmente. Esto es lo que ha pasado, de lo que se ha hablado esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, hablando de suicidio y pareja. Y antes de la pausa estamos platicando con un testimonio anónimo que nos comparte, pues que su esposo hace 20 años tomó la decisión de suicidarse. Ella nos decía que hasta el momento no ha entendido por qué pasó esto, a pesar de que él le decía que había unas cuestiones económicas que lo tenían muy preocupado. Después de algunas investigaciones, pues no han llegado a nada. Pero tú me decías también que llegaste a terapia intensiva por esta situación. Sí, estuve en terapia intensiva, porque la mera verdad yo ya no me sentía muy mal y yo siento que a través de esa terapia intensiva he podido salir adelante. Ahora sí que pues ya no es el sufrimiento que yo sentía. Yo me sentía muy culpable conmigo misma porque veía a mis hijos sufrir, como que yo no lo supe entender y veía a mis hijos que ellos sufrían mucho. Entonces, yo ya estaba en una sala de recuperación porque yo siento que para mí lo necesitaba. Tenía ya un tiempecito. Pero todavía hay muchas preguntas en ti acerca de ese evento, de ese acontecimiento. Pues sí, porque ahora sí que no lo entiendo, no supe por qué fue, porque todavía el día que me fui yo a mi sala, él me abrazó y me dijo, como que sentí, ¿no? Que me dijo, cuídate mucho, nada más, eso. Cuando regresé de mi sala, yo ya no lo volví a ver, cuando fue que pasó eso.
Entonces, ¿Cómo yo- responder a todas las preguntas que se hace justo en nuestro testimonio? ¿Cómo entender esta parte de por qué se fue? Si antes de irse me abrazó, nos dijimos que nos queríamos, había muestras de cariño, de amor, de estar en una pareja, en una familia. Entonces, ¿cómo entender que tomó esa decisión? Partimos que independientemente del problema que pudo haber llevado a la persona, y digo pudo porque tampoco hay mucha claridad, Claro, sí. Económico, de salud, de pareja, de familia, de adicciones, etcétera, tiene que ver con la decisión de esa persona de acuerdo a sus recursos. Entonces, lo que necesitamos hacer un buen trabajo con lo que hemos llamado sobrevivientes de un suicidio. ¿Por qué después de un suicidio una familia queda muy afectada y otra no tanto? Regresaríamos a la resiliencia. Sin embargo, en este trabajo y en esta elaboración que debe hacer para el testimonio que nos comparte, es todo un trabajo emocional en donde entender que la decisión fue del otro y que uno sobrevive y tiene que seguir adelante con un proyecto de vida a pesar de que esa persona ya no esté. Eso yo creo que es el principal esfuerzo que necesitamos hacer en el duelo. Y ese acompañamiento en el duelo, que tiene que ser un especialista, va llevando a la persona a identificar qué es propio y qué es del otro. Cita. Mira, hay conductas humanas que parecieran no entenderse, pero tienen nombre y apellido y se llaman ganancias secundarias. Y las ganancias secundarias son justamente, yo me quedo en esta posición y no camino para ningún lado, porque a mí me conviene quedarme como víctima de un algo que tuve que vivir en una condición que no busqué, que no deseé, que no propicié, porque fue el otro el que decidió. Pero yo como víctima de esta condición, a mí esto me reditúa. Me reditúa que los de mi alrededor me atiendan, me volteen a ver, se conduelan de mí, me acompañen, me den una serie de cosas que, ojo, no te ayuda. Y deberías de intentar, yo me confundí y pensé que tú habías hecho un trabajo terapéutico emocional. Entiendo que no fue así. Esto es urgente, porque has congelado una situación 20 años que no te ha llevado a nada, más que estar en un círculo vicioso sin sentido, lastimándote y obviamente pensando en, ¿y yo para qué sigo viva? No, yo te pregunto al revés, qué bueno que has podido vivir estos 20 años, que has avalado a tus hijos, que te has apoyado, que tienes una capacidad infinita de resiliente, que eres una gente que ha salido del dolor, de la tristeza, del sufrimiento, del desgarramiento y de la depresión, y yo te lo aplaudo enormemente. Pero si tú aún a 20 años de distancia sientes que estás ahí atorada, yo creo que tienes que urgentemente buscar un apoyo terapéutico ya. Insisto, la ganancia secundaria, perdón que te lo diga, da muchos beneficios y creo que se vale cuando uno no sabe qué otra cosa hacer, ¿no? Y bueno, yo nada más agregaría que terapéuticamente uno tiene que trabajar el tema del perdón, perdonarlo y perdonarnos. Entonces, pero no hablo de un perdón superficial, hablo de un perdón profundo y esto solo se logra muchas veces en un espacio terapéutico adecuado, ¿no? Que nos permita verdaderamente liberarnos y entonces tener una vida plena, al margen de esta situación, superar esta situación vivida y podernos permitir vivir plenamente lo que nos queda de vida, ¿no? Que no sabemos, ¿no? Que es un proceso. Claro, que es un proceso. Y hay que atenderse, como lo dijeron ustedes, hay que ir con un especialista. Yo también quisiera comentar sobre las preguntas o los comentarios que hicieron. Los comentarios que hicieron en redes. La última persona habló de que está muy deprimida y ahorita entiende la situación que llevó a su pareja a quitarse la vida. Yo le diría que qué bueno que está detectando e identificando que está muy deprimida, que el primer paso para buscar ayuda es identificar que uno está muy deprimido, pero tiene que dar el segundo paso y es buscar una ayuda profesional. Porque no sirve de nada con identificarse con esa persona que se fue. No solo por depresión se fue, hubieron muchos factores, hemos hablado que el suicidio es multifactorial, hubieron muchos factores que llevaron a que decidiera, por alguna razón, quitarse la vida. Ella está identificando que está deprimida, hay muchas alternativas para la depresión, o sea, hay muchos recursos, la psicofarmacología es maravillosa hoy en día para la depresión, o sea, no genera ninguna adicción, hay que quitar todos los mitos en torno a la psicofarmacología. Un buen psiquiatra puede ser una muy buena medicación y un acompañamiento terapéutico que le permita aprender a vivir una vida plena sin depresión. Entonces sería importante que pasara de ese paso de identificarse deprimida e identificarse con el otro
y que empiece a generar un camino diferente. Pero qué importante lo que comparte, porque Alejandro nos decía en un momento, cada caso es extraordinario, particular, es individual. Entonces, ella habla de un suicidio de hace muchos años incluso. Creo que nos sirve a todos de muestra como para ponernos a pensar, en el momento en que juzgamos a alguien porque hace tal o cual cosa, la verdad es que podríamos entender, no estoy en ese momento, no estoy viviendo lo que le tocó a esa persona, y creo que eso le hace recapacitar tal vez un poco y sensibilizarse un poco más a lo que ya ocurrió y no tiene desde luego solución. Ahora sí. Yo quiero reiterar lo que has dicho en 2 o 3 ocasiones, Ana Gladys, porque creo que hay todo un estigma con la psicofarmacología todavía. Y yo digo, ¿cuándo oyes? Yo entiendo que, por ejemplo, una persona que tiene diabetes, aún hay una complejidad para su alianza terapéutica al tratamiento. Pero nadie pone en cuestión, no, come esto, deja de comer. Sí, pero te tienes que tomar la pastilla o te tienes que inyectar. O sea, ya no es de que porque sí, yo voy a poder solo, no puede ser que me pase esto. Te la tomas, punto. ¿Y cómo en estas situaciones se entra en toda una duda? No, porque estoy haciendo ejercicio, porque ya sé o porque no sé. Siendo que, como tú dices, es un recurso real que si bien se puede mal emplear y abusar de él, yo creo que en estos casos es casi inevitable, se necesita porque un apoyo psicofarmacológico, tanto como medida preventiva, como persona que queda tras una secuela con todo lo que implica del desgaste emocional y físico de haber perdido un familiar por motivos de suicidio. Entonces, yo diría, de veras, adentrémonos, se da para un tema de conversación, porque si bien hay un abuso, hay toda una industria, yo creo que también hay muchas ideas estigmatizantes, erróneas, de me voy a hacer adicto, yo puedo solo, ¿dónde está mi voluntad? Lo que quieren es que me dope y no entienda nada. Perdón, no. Una gente que no está químicamente regulada no puede trabajar ni el duelo. Punto. ¿Qué duelo ni qué nada? No hay manera de procesarlo porque tu cabeza no tiene los químicos necesarios para sentir y entender e integrar la experiencia. Oscar. Tengo otra llamada, me parece muy interesante, también es un anónimo y dice, mi pareja intentó suicidarse hace 3 años, afortunadamente no lo consiguió, sin embargo, desde ese entonces hemos tenido muchos conflictos. En un principio me asusté y tuve mucho miedo, ahora estoy muy molesta y la verdad es que he pensado varias veces en separarme de él, pero no sé si esto entonces le empuje nuevamente o a tomar la decisión de suicidarse. ¿Qué me recomiendan las especialistas o los especialistas? Hay que partir, Oscar, de que si alguien decide quitarse la vida y no lo logra, tiene todavía el problema, a pesar de no haber consumado su suicidio. Por eso la recomendación es que esta persona, independientemente que no se haya quitado la vida, sí requiere identificar qué lo llevó, cuáles fueron los elementos para tomar esa decisión. Y para la persona que escribe y que dice, bueno, lo quiero dejar, ¿qué hago? También necesita una ayuda para saber deslindar qué sí le corresponde a ella y qué es del otro. Eso le va a hacer crecimiento personal y que tome la mejor decisión. Siempre decimos, y aquí apoyan mucho los terapeutas familiares, que es más fácil reconstruir una pareja, es decir, de lo que ya se tenía, volverla a armar, a construir una nueva. Entonces, que busque ayuda profesional. Ahora, no nos lo especifica, evidentemente. No sé si antes de este intento de suicidio tenían ellos ciertos conflictos y por esto, o a raíz de eso se agravan más, o es simplemente esta decisión de el intento de suicidio los que lleva a complicarse la situación de pareja. Pues se oye a un chantaje emocional y el valiente vive hasta que el cobarde quiere, que requieren una terapia de pareja urgente, la requieren, y de eso a lo mejor de familia, si es que hay chicos ahí alrededor. ¿Por qué? Porque si en esto está basada la relación, qué pena, pero no hay relación. Claro. Hay un manejo muy enfermizo de una condición de un señor y una señora que están viviendo juntos bajo el horror de se va a matar mañana desde hace 3 años. Que le diga, si lo vas a hacer, hazlo. Y no pasa nada, no lo hace. Ahora, y con el riesgo, cita, de que a veces la pareja dice, si tú no te matas, yo sí. Yo sí, pero justo ahí es donde está la urgente necesidad si del apoyo hace, terapéutico. Entonces, ¿con qué culpa se va a quedar esa persona? El apoyo terapéutico se requiere por esto, justo por lo que se está afirmando de parte de él y ella, el temor de seguir en ese vínculo que está muy enfermo. Pero hay que bloquear esto para dar el brinco, ¿no? A pasar a algo que valga la pena, la interrelación, la comunicación o la pésima para terminarla.
Claro. Y si él no quiere ir a acudir a ningún apoyo, ella que busque apoyo. Por supuesto. Claro. Es importante que ella sí, sí. se fortalezca, clarifique, rompa con estos elementos de codependencia, que pueda identificar que él le toca a ella y que no le toca y tome las mejores decisiones para su vida. Sí. Bien, ¿tienes otra llamada, Oscar? Sí, este es de Eduardo Martínez y nos dice, morir por amor es un sentimiento de adolescentes. Cuando uno crece nos hacemos fuertes, pero ¿qué pasa si esto no sucede? ¿Tiene que ver con un desequilibrio mental? ¿Tendrá que madurez que comentabas, no? No necesariamente, también hay este mito de que el suicida era un loco, ¿no? Estadísticamente solo el 3% de los suicidas cursaban con algún tipo de esquizofrenia, de psicosis o situación delirante. La mayoría, ya lo mencioné, tiene que ver con depresión. ¿Se puede que después de haber vivido quizá el suicidio de la pareja afecte tanto que no te puedes relacionar sentimentalmente con otra persona? ¿Qué tanto te frena para volver a tener una pareja? No, imagínate, Carmen, el miedo, por supuesto. La lectura de afuera es esa. El otro hace lo mismo. Claro, Sí, hay un miedo enorme. Sí, por eso la desconfianza, necesidad, Diana Gladys lo comenta bastante bien, deslindar qué es lo mío y qué es lo del otro, ¿no? Insisto, yo lo comenté al inicio del programa, la decisión de quitarse la vida es una decisión autogestiva. Nadie puede decidir por ti que te suicides. Lo que sí necesitamos es identificar qué hago yo, qué hace el otro y cómo podemos deslindar estas decisiones. Claro, muchas veces ya lo platicamos hace un momento, que a veces sentimos que morimos por amor cuando no estamos teniendo a la persona que nosotros queremos en nuestra vida, que no quiere compartir proyectos en común, pero por eso salimos a la calle a preguntar, ¿alguna vez te sentiste morir por una ruptura amorosa? Y creo que todos en algún momento, ya lo decíamos, lo hemos sentido. Aquí tenemos las respuestas a este sondeo mira, y regresamos. excelentes preguntas que hicieron hoy. Si no estás vivo. Creo que sí me he sentido muy mal, ¿no? Muy triste, pero yo creo que todavía no he llegado a ese punto de querer así terminar con mi vida por alguien más. No, morir por amor no. Puede uno morir por suicidarse, por decepción, pero no por amor. Me puedo llegar a deprimir o a sentir muy triste, pero pues al hecho de que me llegue a suicidar y ya no quiero vivir en este mundo, pues no. Morirme totalmente no, radicalmente no me ha tocado, pero pues ahora sí me he caído. Sí me he caído por amores, así desamores y engaños también. Sí, de hecho sí llega, yo creo que uno sí a algún momento, en algún momento de la etapa del matrimonio sí llegas a tomar esa espinita, ¿no? Sí, la verdad sí. Hay momentos en que luego me ha entrado una depresión bastante fuerte. Busco cualquier modo de superarlo para evitarme a que yo intente matarme. No, nunca. Es muy difícil superar a veces la pérdida de una persona cuando la quieres en verdad. A lo mejor cuando uno es adolescente piensa que uno se puede morir por eso, pero realmente cuando va pasando el tiempo y vas madurando te das cuenta que no. Como dice el dicho, no, nadie muere por amor, entonces pues no. Hay cosas mucho más importantes en las que puedes pensar que a lo mejor te puede afectar en tu vida más que eso. Tú, yo, ellos, nosotros y todos, e incluyo al público que está presente, hemos pensado en suicidio. La respuesta en algún momento a condiciones tan críticas y tan extremas se llama suicidio. Y no puedes evadir y no puedes evitar condiciones que a veces no dependen de tu decisión y menos de estar consciente de las mismas, sino que te llegan de la afuera. ¿Por qué no pensaste? ¿Por qué no vi? ¿Por qué no me imaginé? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no estuve cerca? ¿Por qué? Y los porqués te comen. La culpa sirve para dos cosas, para saber que no resuelves y para que no te sirve para nada. Y lo que sigue es busca una terapia, una red, un grupo de apoyo, una ayuda, porque te va a comer y te va a acabar y puedes ser tú el siguiente que se suicide por la culpa. No hiciste lo que yo quería, entonces no me amas, entonces por eso mejor me retiro, me suicido. Estás actuando desde tu realidad y no desde una realidad real que puedes constatar a través del diálogo con la pareja. Desbancas ideas sobre el amor o sobre la persona que te hacen ampliar esta visión y sin vivir en el horror. De prevenir, es como también darme cuenta que yo elegía una pareja depresiva, por ejemplo, por la fantasía de que yo puedo cambiar su vida, yo puedo alegrar su existencia. El duelo que no se trabaja, que no se atiende, va a ser un duelo que se va a complicar. Ella se llamaba Rubí. Mi esposa me había dejado. Recuerdo que yo la conocí en una ocasión cuando fui al PAN. Ella era despachadora de una tienda de pan. Me volvió a dar la esperanza
la alegría de vivir, me dio lo que tal vez yo había perdido en alguna ocasión. Fue hermoso, fue una relación agradable, no era de aquí, era de Michoacán. Su padre iba a purgar una condena pues ya de por vida en las Islas Marías. Su mamá nunca la conoció. Yo recuerdo que me comentaba que en sus parejas anteriores siempre estaba un vacío. Yo trataba de ayudarla así como ella me ayudaba. Una ocasión me dijo que ella se había enamorado de mí y me hizo jurarle que nunca le iba a dejar sola. De hecho, al platicarlo ahorita, pues empiezo a sentir esa tristeza, ¿no? O sea, jamás lo he platicado, es muy difícil para mí el trascenderlo. Que todas las noches tenga esos sueños repetitivos de impotencia, de sentirme yo culpable por todo lo que sucedió, por errores de la vida. En ese momento de mi relación llevaba 6 meses, llego al reclusorio, no estuve mucho tiempo en el proceso, salgo. Cuando llegué a casa, mi madre me dijo, oye, es que te vino a visitar, vino a buscar muy insistentemente Rubí, pero me dio pena decirle que estabas en el reclusorio. Cuando yo escucho esto, mi cuerpo empieza a temblar como el día de hoy. Enseguida fui a donde ella trabajaba. Ella tenía una amiga. Cuando voy le pregunto, oye, Melanie, ¿y Rubí? Se me queda viendo con una expresión pues, de asombro, ¿no? Y me dice, es que no sabes. Y le digo, ¿saber qué? O sea, yo presenté algo, pero no sabía hasta ese momento qué era, ¿no? Me dice, no, ¿sabes qué? Es que se murió. Me empiezo yo a sentirme pues mal. Llegó el momento de que yo salgo de la casa, dejo de ir a trabajar y todas las tardes me quedaba ahí en la panadería esperando verla pasar o esperando que llegara o que saliera de la panadería, como no aceptando la realidad. Cuando yo me entero de que se quitó la vida porque ella pensó que la había abandonado, que la había dejado, no fue nada grato. Al día de hoy sí es difícil, ¿no?, compartir esto. Aparte de que me siento culpable, aparte de que siento que ya no voy a poder salir a tener una relación con alguien más por ese miedo de perder a las personas que más he querido, se van, o de la forma tan impactante como lo hacen o como lo hizo, hay una reserva de decir, wow, ¿no? O sea, y queda plasmado su silueta, su imagen, el querer voltear y escucharla y ver que no es, que es otra persona que va platicando, riéndose. Son fantasmas que te llegan que te remuerden, que te están constantemente recordando todo esto. Muchas gracias por compartirnos este testimonio y aquí vemos una palabra clave, el abandono. El abandono que ella le había comentado por parte de su padre, la poca relación con su madre, el abandono de anteriores parejas y le dice, prométeme por favor que tú no me vas a abandonar. Cuando no sabe absolutamente nada de él, ella se suicida. ¿Qué hay más de fondo en esta situación y en esta historia que estamos viendo? Esta situación de que no estás cubriendo mi necesidad, de que no estás llenando todas mis expectativas y que además te asigno una meta de que no me abandones, pues es muy complejo, es muy difícil realmente en la pareja. Yo decía antes que a veces la gente suicida lo actúa desde su realidad y no de la realidad real. No, perdón que lo reitere, pero es que ocurre muy frecuentemente. Generalmente el suicida distorsiona mucho. Inclusive hablamos de 2 elementos que se dan muy frecuente en el suicida, es dicotomizar. O todo blanco o todo negro. No hay escala de grises. Otra situación es de que siempre la vida es así y nunca va a cambiar. Esta situación así como definitoria tampoco ayuda, porque las cosas sí pueden cambiar y las modificaciones se pueden hacer a través de un trabajo. A mí lo que me preocupa de este testimonio que nos comparte es la tortura que puede tener alguien después de un duelo, inclusive hasta dormido, Carmen. Imagínate que dices que en los sueños, recordemos que la mente nunca deja de trabajar, podemos dormir, pero la mente sigue trabajando. Y si esta persona le está torturando este dormir, estos sueños, estas imágenes que está teniendo, no hay una tranquilidad, no hay una paz, no hay una resolución del duelo. Por eso, ¿cómo llevar un duelo por suicidio? El duelo por suicidio, dentro de todos los duelos, es el más largo, el más complejo y requiere 3 elementos. Yo le llamo el trabajo de las 3 R's. Primero que nada, resucitación. Necesitamos resucitarnos a nosotros mismos porque algo muere dentro de nosotros. Segundo, la rehabilitación, que es la más larga.
Y esta rehabilitación puede servirnos desde las terapias, los libros, películas, trabajos en grupo, las redes de apoyo. Y lo último es la renovación. Recuerdan que hace rato hablábamos acerca de si alguien se suicida en un espacio, ¿qué hacer con ese espacio? Pues lo que decidamos con ese espacio va a ser parte de la renovación. La renovación es externa y es interna. Entonces, este trabajo nos puede ayudar mucho. Qué interesantes las Oscar. Vamos a leer algunas llamadas. Nos dice Arely Muñoz, ¿por qué dicen que el suicidio es la puerta fácil? Yo creo que es lo más difícil que uno puede hacer en la vida. Yasmín Huerta, de 40 años, la soledad puede ser también un sentimiento que orilla a la muerte. Por eso es necesario tener amigos que no solo los ayuden a salir de un intento de suicidio, sino que se mantengan cercanos para no pensar en ello. Miguel Gómez, ¿por qué se busca un culpable de algo que otra persona decidió? Si no es la pareja, son los padres los que cargan con este peso. David Terrones también nos dice, los hombres se suicidan más debido a la educación que tenemos. Muchas veces se dice que si se van a suicidar lo hagan y no anden con amenazas. Y creo que eso hace que la decisión se tome con tal de no escuchar las burlas después. Considero que para los hombres arrepentirse es todavía más difícil. Antonia Barrón, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando nuestros hijos tienen estas ideas? Yo veo que mi hija escribe cartas o cosas tristes, no le gusta salir de su cuarto y su relación no es algo bonito, pero ¿cómo sabemos que se trata de un típico comportamiento de adolescente y no de una depresión que lo puede llevar a un suicidio? Marco Antonio Valdés, la forma en cómo vemos las relaciones de pareja y eso de me muero si no estás, se lo debemos a las canciones, a las novelas, a los dramas con los que crecimos. Quizás sin eso seríamos más sanos mentalmente. Abigail Gómez, es cierto que nadie se muere de amor, pero la verdad es que a veces se siente así. ¿Por qué pensamos que sin la otra persona no podemos seguir adelante? ¿Se trata de dependencia, de codependencia? Araceli Montes, ¿qué pasa cuando la muerte de la pareja llega estando en la tercera edad? Duele no solo perder al esposo, sino una traición a todo lo vivido. Al final es como no confiar en el otro para resolver los problemas. Y esas son las llamadas que nos mandan hasta el momento. Gracias por ello. Pues yo todas las traduzco en inmadurez emocional. Todo lo que acabas de decir es justamente atrapados y entrampados en una condición de no crecimiento emocional, donde están dándole al otro el derecho de tu vida y donde el otro se tiene que hacer responsable de ti. ¿Quién te platicó esto? O sea, ¿quién no te dijo que tú tienes que hacerte cargo de ti mismo? Es que esa es la función de estar vivo. Pero ¿cómo uno nos lo dice? El punto es cómo hacerlo. El cómo hacerlo es justo enfrentarte a algo que se llama la responsabilidad desde mí conmigo, desde mi mismidad, desde dónde estoy parado haciendo el día a día. Si yo le aviento la pelota al otro, porque resulta que medio hice, pero el otro tuvo la culpa de, invariablemente estoy poniéndole al otro lo que no asumo como mío. ¿Y cómo le hacemos en la mamá que está preocupada por su hija adolescente? Porque dice, ¿cómo saber identificar esos comportamientos de un adolescente? Pero desde ahí la señora tendría que pensar, a ver, me acerco, le pido, le obligo, le exijo que vaya a una opción terapéutica. Porque si de verdad está pasando por una crisis de adolescente, que es válido porque todos las tuvimos, que llega un momento en que no estamos hablando de depresión, capaz que sí estamos hablando de depresión. El que no tenga vínculos con nadie, el que no hable con nadie, el que esté aislada. Y dice que la relación con la pareja tampoco es buena. Bueno, estás hablando de ahí una condición que está abonando y yo le pondría hasta palomitas, ¿no? En un cuestionario dices, no hay áreas que estén cubriendo a ningún nivel, entonces efectivamente hay algo que está detonando una condición más crítica. Entonces no se espere más. Pero insisto, la inmadurez emocional que está en esto atrás, la veo toda. Penosamente hay entrampamientos donde te quedas un tiempo largo, muy largo, y a veces te quedas la vida toda. Hay gente que llega a los 60, 70 y sigue siendo muy inmaduro y actuando como adolescentes muy tardíos y que penosamente van arrastrando esto, culpando al mundo de su desdicha y no asumiendo su compromiso de realidad de vida en lo que conlleva esto. Entonces, ¿quiénes son las personas que llegan
a situaciones críticas del suicidio, podemos ser todos. Yo hace rato lo afirmaba, en una situación extrema podemos decidirlo y hasta se puede concretar. ¿Por qué está tan tachado, tan marcado? Hoy por hoy se llama esto de cuando, si estás próximo a morir pero no quieres morir hospitalariamente, se llama una condición en la cual tú decides tu vida que no quieres que te den auxilio. Y la voluntad anticipada famosa, que hoy está tipificada y hoy está registrada desde lo legal. ¿Eso sería un suicidio o qué sería? Bueno, no lo sé, lo planteo porque hasta hoy estamos tipificados en la ley que una gente que está en una condición crítica por salud puede decidir sobre su vida y decir, no me atiendan, déjenme en casa, que muera de la manera que sea, y entonces hay todos estos bemoles al medio de cómo calificamos, cómo clasificamos y cómo marcamos y demarcamos quién está en una condición crítica para llegar a un suicidio. Gladys. Sí, yo quisiera comentar varias cosas. Uno, hay muchas formas de suicidarse, pues, o de poner en riesgo la vida, no necesariamente las que se hablan las estadísticas. Cuando yo tomo de manera importante y conduzco tomado, estoy poniendo en riesgo mi vida. Cuando tengo relaciones sexuales de forma regular, estoy poniendo en riesgo mi vida, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que... autodestructiva. Sí, exacto, puede haber tendencias autodestructivas que son variadas, pues, y por supuesto que la persona está necesitando ayuda, ¿no? Yo quisiera también comentar que todos podemos ser una red de apoyo precisa que cambie el destino de una persona. Y esto es, si bien es cierto, cada quien va a tomar la decisión final, sí podemos ser todos una red de apoyo. Y todos, hablo de la maestra, que el chavo se le acerque y le platique, la maestra hace una excelente intervención y lo refiere oportunamente. Hablo de la pareja, pero también en el trabajo. Y la pareja que se queda. También en el trabajo, a nosotros nos han tocado casos de personas, o sea, que el jefe de personal habla y dice, es que tal persona ya lo cacharon sus compañeros, que está en la azotea, y entonces con deseos de quitarse la vida, y en ese momento le brindan la oportunidad de que hable con un especialista. Entonces, me hiciste recordar un evento que yo había olvidado. Hace 20 años, platicando con un amiga más bien, llegué involuntariamente, sin saber qué pasaba, a bromear con esta chica, y 10 años después me confesó, en ese momento me iba a quitar la vida. Y llegaste sin saber y empezaste a bromear, y me sacaste de un ambiente que estaba ennegrecido completamente y no tenía solución. Y me lo dice 10 años después. Claro, me deja pensando que creo que podríamos decir, a un día de que se conmemore o se celebre la prevención para el suicidio, yo soy parte de la prevención. Hacia mí y hacia las demás personas. Y aunque esa ocasión fue inconscientemente, tú no sabías lo que estabas viviendo, pero llegaste con una sonrisa a hacer tus bromas y le cambiaste la vida. Podemos cambiar la vida de esas personas que tienen intentos de suicidio. Por supuesto que sí, este apoyo que podemos dar, decimos mucho que alguien que tiene un buen vínculo es alguien que desea vivir. ¿Qué nos mantiene en este mundo, en esta vida? Las relaciones que tengamos con las personas, el que alguien para nosotros sea importante y nosotros ser importante para alguien. Por eso rescato lo que Oscar nos comparte de una persona que dice de la soledad, ¿no? Si la soledad nos puede llevar al suicidio. Pues hay dos tipos de soledad, la que queremos y la que es de condición, ¿no? Cuando uno decide estar solo, hasta lo disfruta, pero cuando no lo decides, lo padeces. Entonces, tiene que ver cómo afrontamos estas condiciones y cómo las decidimos. Pero sí podemos hacer mucho como sociedad, y mañana, que es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la sociedad está invitada, está convocada a muchos lugares que vamos a estar en varias delegaciones de aquí del Distrito Federal, para que les llevemos una información, les demos el moño amarillo, que es de prevención del suicidio, y sepan que todo el mundo puede ser parte de la prevención. Fíjate que esto que dices ya es lo último que voy a decir. Sí, ya estamos me apuro, porque quiero decir dos cosas. Yo creo que esto que dices lo estaba pensando, el mejor ansiolítico, sin menospreciar todo lo psicofarmacológico, son las conexiones afectivas vinculantes. Y yo creo que ahí que tienes dinero, tienes pareja, tienes trabajo, lo que tú quieras, una conexión vinculante baja la ansiedad y da sentido a la vida. Y yo pensaba, y como luego me quedo sin decirlo el final, lo voy a decir ahora. Es que somos responsables, cada uno es responsable de la propia vida.
pero todos somos responsables Corresponsables. de generar mejores condiciones es. económicas, o sea, desde económicas, sociales, familiares, de género, de conexiones, sí, de sí, vincularnos. Y creo que ahí todos podemos generar atenuar una- este impacto de sinsentido o atrapamiento que puede vivir otra persona. Así es. Pues queremos agradecerles que hayan estado con nosotros, a nuestros especialistas, por supuesto, a nuestro público, a todas aquellas personas que amablemente y de verdad de corazón nos abren sus historias de vida en este programa. Muchísimas gracias porque de verdad enriquecen y estamos seguros que todo lo que se ha dicho en este programa se queda en alguien que está viendo el programa en este momento y si ha intentado suicidarse, seguramente cambiará su visión, valorará la vida y por supuesto todo lo que tiene a su alrededor. Gracias, Oscar. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias y muy buen fin de semana. Que la pasen muy bien. Recuerden que sábado y domingo también hay diálogos. Nos vemos a las 11 de la mañana. Adiós.